Este libro, yo te diría que ahora sí puedo decir que el libro, que mi trabajo quedó completo de alguna manera. El libro anterior, que fue en el 2011, lo presenté en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Fue el primer acercamiento a la vida de Aimé. Yo sabía que faltaban cosas, faltaba encontrarme con gente, faltaba el relato del hermano fundamental. Y a la vez, a partir de que saqué el primer libro, viajé muchísimo con el libro y me fueron dando material, así que esta versión ampliada era necesaria. Había mucho más para decir de Aimé. Aimé fue una mujer excepcional, que fue la primera que salió, que yo vi, eh, con, con, su, con su indumentaria antigua, con su trarilonco, con su pectoral, y todo lo que ella decía y hacía era sumamente coherente con esta valoración a su cultura, ¿no? Y lo que yo siempre señalo, y también está en el libro, es entender cuál era el contexto histórico-social de Aimé en el momento en que ella le tocó vivir y qué está pasando ahora, la diferencia de lo que está pasando ahora. También eso lo vas a poder ver en el libro. En el libro también está la gente, están los que siguen adelante con ese camino de difusión. Por eso también hay varias opiniones de personas muy importantes dentro de la cultura mapuche, cantoras. Hicimos hace poco una presentación online donde participó Beatriz Pichimalén, Anaí Rayén Mariluán de Bariloche, estuvo Cristian Aliaga, que es el director de Espacio Hudson, que es la editorial que publicó el libro, y también, estuvo auspiciado también por la comunidad de los toldos, y estuvo el hermano de Aimé desde Chimpay, que en el primer libro no había llegado a estar por una cuestión de desencuentro. Cuando yo viajé a Huergo, él no vino, y bueno, pero ahora en el nuevo libro sí. Así que es muchísimo más completo. Yo creo que la historia ahora sí es mucho más contundente y todo lo que tenía que decir sobre ella lo dije, ya está. Y bueno, y ahora nos tocó que saliera después de tanto tiempo en plena pandemia. Entonces hicimos una presentación online, quedan pendientes las presentaciones físicas, digamos, ¿no? Los viajes y todo eso, bueno, por ahora no, pero sí te puedo decir que voy a estar en la Feria del Libro de Pico Truncado, que lo organiza la biblioteca y me painé. Yo ya estuve presentando el primer libro hace algunos años, cuando recién salió, y bueno, lamentablemente no puedo ir hasta allá, pero voy a estar presente y va a estar el libro presentado también ahí. Bueno, Cristina, hay que decirlo, digamos, tuviste la posibilidad de conocerla, ¿no? Personalmente me peiné. ¿En qué contexto fue? Y bueno, ¿qué te sucedió, ¿no? De ese encuentro que tuviste con ella. Mira, conocí a Aimé, bueno, en esa época estaba en Expreso Imaginario, y desde el primer momento que la vi me impactó, era bellísima, y era esta mezcla de princesa bien educada, pero porque ella había recibido mucha educación por su historia, pero a la vez ese anhelo a la tierra, a caminar descalza, a, a vivir la cultura mapuche le faltaba y era como una sed. Lo dijo, cuando dejé el coro me fui a mapuchear. Y yo sentía, bueno, cuánto amor, ¿no? Cuánto amor a las abuelas, cuánto amor a la cultura. Y ella hizo que yo amara. Pero aparte, yo venía ya escribiendo sobre indígenas, porque en realidad en ese momento hablábamos así.
porque escribamos mucho sobre ecología, sobre el cuidado del planeta, el cuidado de la tierra. Y los pueblos originarios siempre fueron así, fueron los que te marcaron ese amor a la tierra, ¿no? Al cuidado, la no contaminación. Y entonces, bueno, y evidentemente todos estos años que investigué sobre la vida de Aimé, también investigué y anduve mucho en la cultura, entonces es algo que me impactó muchísimo y influye en mi literatura. Estoy en pleno proceso de la nueva novela. Publiqué en 2008 Malén Cuyén. Ahora viene otra novela que se llama La leyenda de Miyakura. Y estoy en pleno proceso. Bueno, y yo veo que Aimé y la cultura mapuche obviamente siempre va a estar presente. O sea, que fue eso lo que más me enseñó Aimé, ¿no? A amar la cultura mapuche como ella la amaba. Es imposible no darte cuenta de tantos valores humanos que tiene la cultura y esa relación con la tierra, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que estuve haciendo y sigo haciendo. Y este libro para mí es muy especial porque ella era especial. Ella era de una grandeza espiritual enorme. Y hay que escuchar lo que ella dice, porque realmente es muy lúcida, muy clara. Y lo que traté de hacer era justamente registrar todo lo que ella decía, ¿no? Que vos puedas leer y escuchar sus palabras, ¿no? Así que bueno, espero que eso lo haya logrado. Muy bien, Cristina, para la gente que por ahí quiera acceder a una de la publicación, ¿cómo puede hacer para contactarse? ¿Cuáles son las disponibilidades? Hay una librería acá, si se puede decir Librería Cultura, que tiene el libro, y si no, contactarse conmigo, Cristina Raffanelli, o Espacio Hudson también. Creo que ahora todo es así, se te envía por correo. Bueno, cuando hablamos de Cristina Raffanelli y Espacio Hudson es Facebook, ¿no? O las redes sociales. Sí, las redes sociales, sí, tal cual. Y yo estuve enviando por correo muchos libros y la editorial está haciendo lo mismo, porque en este momento no hay otra oportunidad, ¿no? Muy bien. Bueno, Cristina, muchas gracias y no sé qué más queda o resta, ¿no? para compartir o reflexionar acerca de este libro, Aimé Painé, La voz del pueblo mapuche. No, en realidad yo quisiera resaltar la figura de Aimé como un ser que veo que no es solamente a mí, sino quien la conoció, quien pudo escuchar lo que ella decía afectaba tanto a su vida. Fue una historia muy triste. Cuando vos conoces realmente su historia, te das cuenta que toda esta vuelta a sus raíces y su necesidad de raíz, ahí lo que te enseña es que ningún ser humano puede vivir desconectado de su raíz, ¿no? Entonces, acá hubo una historia indígena que se quiso ocultar, que se quiso silenciar, hubo un genocidio, y las abuelas también trataron de silenciar para sobrevivir, para que a su gente no le pase nada. Y este proceso es necesario que se conozcan. Basta de decir que los matacos habitaban, comían, los mapuches están vivos. Es lo que decía Aimé, están vivos. Y bueno, y nadie ha podido exterminar una raza en la historia. Mirá, tenemos los nazis. No han podido con los judíos, tampoco han podido con los mapuches ni con ninguno de las razas, de todas las razas en América, ¿no? Todas las razas indígenas. Así que bueno, lo importante es conocer esta otra historia, que es la historia indígena. Lo que cuenta Aimé es desde su perspectiva como indígena, y creo que esa es la visión que uno tiene que tener para poder entender
qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este país y en toda América, ¿no? Esta colonización, justamente hace poco se festejaron o se conmemoraron años del ese 12 de octubre, que si, en vez de haber querido esclavizar a la gente originaria y hubiera habido un intercambio, estaríamos hablando de otra historia.